Les saluda a su amigo el profe coleccionista. Vamos a hacer este pequeño envío del día de hoy porque vamos a hablar sobre algunas figuras, principalmente de bola sorpresa, y hacer una pequeña comparación con otras figuras de promociones anteriores que salieron por ahí de los años 90. Ya más o menos les iré platicando de qué figuras les estoy hablando, mientras les voy a mostrar las figuritas que tenemos de la última colección que tiene bola sorpresa, que es de Bob Esponja, y de la colección anterior, que de los Angry Birds. Vamos a hacer una comparación. Déjenme darle vuelta a la camarita para que les pueda yo mostrar las figuritas que vamos a enseñar el día de hoy. Ahí está. Las figuras que les voy a mostrar salen en este producto bola sorpresa de Bob Esponja, en este caso colección de Bob Esponja, y acá abajo nos dice Nickelodeon. ¿Sí? Y salen de esto, dentro de estos sobrecitos. Este sobrecito viene dentro de este empaque y aquí no sale la figurita. De hecho, aquí dice contenido: una figura coleccionable. Y acá nos dice que es el 25 aniversario de Bob Esponja y que son 30 figuras en total. De esas 30 figuras ya tenemos 17, que son estas que están aquí. Estas 17 figuras de Bob Esponja, y nos faltan 13 para tener la colección completa. Saludos a todos los que nos están viendo y gracias por estar aquí. También tenemos las figuritas de la colección pasada de Angry Birds y vamos a ir mostrando una por una. Vamos a comenzar con las de Bob Esponja. Por aquí tenemos esta figurita que tal vez no muchos reconozcan. Esta es la abuelita de Bob Esponja. Son figuras translúcidas, bueno, no translúcidas, sino figuras glow. Y la característica principal de estas figuras es que brillan en la oscuridad. Aquí tenemos a Bob Esponja cuando se disfraza para ir a la fiesta de Halloween. Si recuerdan ese capítulo, dejen sus corazoncitos, todos aquellos que sean fanáticos o que han visto a Bob Esponja en algún momento de su vida. Esta es Perlita, la hija de Don Cangrejo, la ballenita. Por acá tenemos a Don Cangrejo, precisamente, este personaje que es el dueño del crustáceo cascarudo, el jefe de Bob Esponja. Patricio Estrella, el mejor amigo de Bob Esponja. Calamardo Tentáculos, el vecino alegre de Bob Esponja. Es mentira eso de alegre, ¿eh? ¿A quién le gustaría tener un vecino así como Calamardo? Que siempre ha querido alejarse de Bob y lo único que logra es todo lo contrario. Aquí tenemos a una sardina. Algunos le dicen que es sardina, otros dicen que es una anchoa, de esos pescaditos que salen por montones en la caricatura. Gracias a todos los que nos están viendo. Dejen sus corazoncitos si les están gustando esta serie de muñequitos que estamos mostrando. Tenemos aquí al fantasmita que sale en fondo de bikini, el holandés volador, así es. Muchas gracias por todos estos corazoncitos. Gracias, saludos a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a este en vivo que estamos haciendo en alusión a Bob Esponja y a los coleccionables de bola sorpresa. Aquí tenemos a Plankton, el archienemigo de Don Cangrejo. Este personaje que se quiere robar siempre la receta secreta de la cangreburger y que nunca lo logra. Plankton. Por cierto, ya sabían que este próximo 2 de agosto va a salir una película nueva en una plataforma conocida precisamente de Bob Esponja. Vamos ahora con las figuritas a color que tenemos. Si esas figuritas glow les gustaron, estas que están viendo aquí de color están mucho más bonitas y más increíbles. Aquí tenemos a Calamardo Tentáculos, miren, con su ropa normal. Miren qué pieza tan más bonita. La verdad que bola sorpresa se la rifó con esta increíble promoción de Bob Esponja. Cabe destacar que al inicio muchas personas criticaron esta promoción
porque no les gustaban las figuritas de este tipo. Pero una vez que vieron las figuritas a color, cambiaron totalmente de parecer. Aquí tenemos a un Patricio Estrella dentro de un barril. Muchos hacen chistes diciendo que es el Patricio del Chavo del Ocho, porque sinceramente no recordamos un capítulo dentro de la caricatura donde haya salido Patricio dentro de un barril. ¿Ustedes sí recuerdan? Porque yo no. Gracias a todos por esos corazoncitos y a todos los que nos están viendo. Se les agradece de todo corazón y gracias por su apoyo. Aquí tenemos otro Patricio Estrella, pero este con el uniforme o el disfraz de la banda elástica de esa famosa serie de los super conocidos. Un capítulo que salió en la serie cuando Sirenoman y Chico Perceber ya no querían ser superhéroes y Bob Esponja y compañía se disfrazaron y se convirtieron en los nuevos superhéroes de fondo de bikini, siendo Patricio Estrella la banda elástica. Y no podría faltar también el buen Calamardo de los super conocidos con el papel del Capitán Magma. ¿Sí recuerdan ese capítulo? Muy bonito, ¿eh? Tenemos también esta que son de las últimas adquisiciones que logramos tener. Esta nos salió hace 2 días. Bob Esponja rapero, bailarín. Miren qué bonita pieza, la verdad. Excelente. Y acá tenemos al buen Patricio otra vez. Igual rapero o bailarín. Y la figurita más bonita que tengo hasta el momento, a mi parecer, es esta que tenemos aquí. Bob Esponja haciendo la seña de la palabra imaginación. Miren qué bonita pieza, la verdad. Miren los detalles, la carita, el arco iris. Un diseño muy pero muy genial, la verdad. Y resalta delante de las otras figuras. Está un poquito más alta. Sobre todo si ponemos a este Patricio aquí, miren, queda mucho más pequeñito delante de este Bob Esponja. Muchos dicen que esta es la figura más bonita de toda la colección. Nos hacen falta 13 piezas a color, porque sale Don Cangrejo a color, sale Plankton, sale Gary, sale Perlita, Sirenoman, Chico Perceber. Faltan 13 figuras a color para tener la colección completa. De la colección que sí logramos tener completita fue la anterior, que fue la de los pajaritos de Angry Birds y de los cerditos. Esta salió en dos materiales, en color normal y en color translúcido. Les voy a mostrar primero de los translúcidos. Aquí tenemos a este pajarito, miren. Material translúcido. Si les gustan estas figuritas de Angry Birds, dejen su corazoncito y compartan el video. Y muchas gracias a todos los que están aquí viéndonos en este momento. Aquí tenemos al Rey Pig o el King Pig en material translúcido. Un cerdito feliz. Ahí se le ven sus dientitos, miren. Una de las características de estas figuras es que si las ponían una lamparita a contraluz en la parte de abajo y apagaban la luz, el mismo material hacía que los rayos de esa lamparita traspasaran y se viera un efecto como de brillo, precisamente del color de esta figura. Acá tenemos a otro cerdito, pero este está triste. Es un cerdito triste, miren. Tenemos ahora a un Shock, el pajarito veloz. Aquí está en modo feliz, Shock. Y también lo tenemos en modo enojado, el mismo Shock. Miren qué bonitos están. Tenemos a Boom, que sinceramente no se parece mucho a Boom, pero es Boom, más que tiene piquito un poquito más larguito ahí.
Tenemos un blue. Nada más que este viene así, de esta forma. Y acá tenemos otra versión del blue. Miren qué bonito. Por acá tenemos al buen Terrence. Ese otro pajarito rojo que no habla en la caricatura, no habla en la serie, pero que sí ayuda mucho cuando combaten con los cerditos. Otro más. Y acá tenemos a la pajarita Matilda. Esta es la maestra de los Angry Birds. Ahora vamos a mostrar las figuras a color normal. Comenzamos con este cerdito que es el Foreman Pig. Miren los detalles. Voilà. En colaboración con la marca Robio, que es la dueña de Angry Birds. Pensaron en todo. Miren esos detalles. Qué bonitas se ven estas figuras. Y se me había olvidado comentarles que en la parte de abajo cada figura trae al mismo personaje y con el nombre de Voilà. Esta base sirve como un sello. Se le pone tinta y ya queda el sellito en la hoja. Acá tenemos la figura color normal del Rey Pig. Miren qué bonita está. Hasta su colita le pusieron. Y acá está la base. Y se puede ver claramente que es la silueta del Rey Pig. Aquí tenemos al cerdito feliz. De nuevo, muchas gracias a todos los que nos están viendo y de favor se les pide si les gustan las figuritas de Angry Birds y las de Bob Esponja, que nos hagan saber con un corazoncito que les está gustando. Saludos a todos los que nos están viendo y gracias por su apoyo. Aquí tenemos al cerdito enojado. Cerdito enojado. Y acá está el sellito. Y comenzamos con los pajaritos. Miren este. Ahí se le ve el año en el piquito. Robio 2023. Miren. Esta era una de las piezas difíciles de encontrar, pero nosotros lo tenemos repetido hasta en 3 ocasiones. Muy bonitas piezas, la verdad. De nuevo, felicitaciones a Voilà Sorpresa por estas increíbles promociones que ha estado sacando. Y aquí tenemos a Boom. Este sí se parece un poquito más a Boom. Aquí está en modo feliz. Y aquí está en modo enojado. El buen amigo Boom. Acá tenemos a un Blue. Miren qué bonito. Todos los detalles. Y acá está el sellito. Otro pajarito, creo que este se llama Bobbles o Bobbles. Algo así se llama. Y también está bonito, muy bonito, miren. En su momento también fue una de las piezas difíciles de conseguir. Pero recuerdo que nos salió rapidito también. De hecho, esta colección de Angry Birds la conseguí rápido. Como yo trabajo en una escuela, los mismos niños, los alumnos de esa escuela me ayudaron. Como ellos siguen mi canal y mis cuentas, me ayudaron a conseguir muchas de estas piezas y se las intercambié por otras que le hacían falta a ellos. De esa forma fue como logré conseguir la colección de Angry Birds de manera rápida. Con la de Bob Esponja estaba haciendo exactamente lo mismo, pero ahorita como se atravesó el periodo de vacaciones, pues ya
se me ha hecho un poco más lento el poder conseguirla, pero ahí vamos. Y aquí está el personaje principal de los Angry Birds, nuestro querido amigo Red. Aquí está en modo tranquilo. De hecho, este es el prototipo que se seleccionó para hacer el famoso Red dorado. Y por acá tenemos a otro Red, pero este sí está enojado, está molesto. Muy bien. Tenemos también a nuestro querido amigo Shock en color normal. Miren qué bonito. Y a la pajarita Matilda. Nada más que aquí está como con los ojitos cerrados. Haciendo una comparación entre estas dos colecciones, Bob Esponja y Angry Birds, ¿cuál de las dos creen ustedes que fue la mejor colección de las que sacó Bob la Sorpresa? ¿Angry Birds o la actual de Bob Esponja? ¿Cuál creen ustedes que sea la más bonita, la más llamativa, la más atractiva? Estos son los personajes principales de ambas colecciones. Dejen sus corazoncitos si les gustan estas figuritas. Para mí, ambas colecciones son bonitas. Y si hablamos de las figuras a color, las de Bob Esponja están geniales. Pero las de Angry Birds también están súper geniales. O sea, ambas colecciones están bonitas. Así que nuevamente felicitamos a este producto por traernos todas esas agradables sorpresas. Este producto lo podemos encontrar en 3 sabores: en chocolate, vainilla y cajeta. Y por ahí nos dicen, o hay noticias, referencias, aunque todavía no está confirmado totalmente, que es muy posible que saquen un cuarto sabor. Algunos dicen que podría ser sabor fresa, pero la verdad no está confirmado todavía. Así que mientras son peras o son manzanas, pues vamos a seguir juntando más Wallace para terminar de completar nuestra increíble promoción de Bob Esponja. Bien, amigos y amigas, gracias por haber estado aquí con nosotros, pero espérense. En el próximo video que vamos a hacer, en el próximo en vivo, les voy a mostrar lo que tengo dentro de esta bolsita. Nada más les voy a enseñar el nombre. Miren qué dice ahí: Hielocos, Aliens y Monstruos. ¿De qué año? Del año de 1997. Aquellas personitas que me están viendo y me están escuchando, que son de 30 años en adelante o 25, tal vez se acuerden que en los años 90, entre el 97 y 98, la empresa Coca-Cola, esa empresa de refresco, sacó una colección de unos muñequitos llamados Hielocos. Sacaron 3 colecciones diferentes. Entre esas colecciones están estos que son Aliens. Voy a sacar uno para que ustedes vean cómo eran estos muñequitos. Aquí tenemos uno, miren. Ya está maltratadito, pero eran aliens porque tenían la cara de un alien y tenían estos ojitos, ¿sí? Y aquí atrás tiene el logo de Coca-Cola. Casi no se aprecia bien, pero así como este, son varias piezas que tengo aquí en esta bolsita. Miren, de esto vamos a hablar en el siguiente en vivo que vamos a hacer el día de mañana. Así que los invito a que mañana a las 5 de la tarde estén pendientes y sigan, si quieren sigan mi cuenta también. Les invito para que vean otros videos. Yo soy una persona que me dedico a coleccionar. Colecciono de Bob la Sorpresa, colecciono sabritas, ya mostré tazos, tengo 574 piezas de tazos que ya mostré. Colecciono carritos Hot Wheels, colecciono tarjetas, figuras, muñecos de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco, de muchas series de Marvel,
Ya conseguí también los tazos de la selección mexicana y vamos a seguir buscando mucho, mucho, mucho más. ¿Sí? Por el momento es todo, amigos y amigas. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su valioso apoyo. Gracias por habernos visto, gracias por seguir la cuenta, gracias por todos esos corazones que son importantes para nosotros y nos vemos el día de mañana. También les invito a que si pueden visiten mi canal que tenemos en YouTube, se llama El Profe Coleccionista, igual que la cuenta de aquí de TikTok, y ahí tenemos muchas cosas más para mostrar. Saludos a todos, amigos, gracias por habernos visto, nos vemos, cuídense, buena vibra a todos, bye, saludos, hasta luego, cuídense.